quiero hacer un pequeño comentario a propósito de este 25 de febrero que estamos transitando en este jueves caluroso acá en Buenos Aires. Finales de febrero, segundo mes del año 2021. Hay una referencia histórica necesariamente hoy. Hace un rato habló el presidente Alberto Fernández porque está en Yapeyú. Vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo el primer mandatario más tarde, pero la pregunta es ¿por qué está en Yapeyú? Porque exactamente hace 243 años nacía el general José de San Martín en esa localidad de la provincia de Corrientes. Obviamente es una fecha muy importante en la historia argentina. Hace algunos días, cuando transitábamos el comienzo de este mes, recordamos a Jorge Cafrune, que el 1 de febrero de 1978, cuando se cumplían los 200 años del nacimiento de San Martín, estaba queriendo llegar hacia Yapeyú a bordo de una cabalgata, acompañado por otras personas, y fue asesinado en lo que la dictadura militar consideró y dejó trascender que había sido un accidente. En ese momento, claro, la idea de Cafrune era recuperar en un momento, por otra parte, muy complejo de la historia argentina, la figura de José de San Martín, que a esta altura y hace muchísimos años es absolutamente indiscutida en la Argentina, de izquierda a derecha. Nadie cuestiona a San Martín y su rol en la historia de nuestro país. Ahora, hoy lo que me parece que hay que indagar adentro nuestro, lo que hay que volver a pensar, o en todo caso ensayar algunas ideas, tiene que ver con cómo manejamos las fechas de la historia en nuestro país. Yo estoy probablemente seguro, o casi convencido, que si paramos a 8, 10, 12 personas en la esquina de la radio, la gran mayoría no saben que hoy es el aniversario del nacimiento de San Martín. Sin embargo, cuando llegue el 17 de agosto y sea feriado, y ojalá haya pasado la pandemia y algunos tengan la posibilidad de viajar, tangencialmente o de costadito, van a aprovechar ese fin de semana largo en honor a la muerte de San Martín. Y acá hay un juego que no es menor, no es un dato, porque pasa lo mismo con Sarmiento, pasa lo mismo con Belgrano, pasa lo mismo con todos los próceres en la Argentina, que los recordamos por el día de su muerte, pero no por el día del nacimiento. Y no es un detalle menor. Y hoy quiero hablar puntualmente de San Martín, porque acá hay una especie de esquizofrenia de las efemérides, podemos decir. Por un lado, hay todo un discurso de las derechas. Cuando digo las derechas me refiero a las derechas culturales, a las derechas económicas, a las derechas políticas, que tiene que ver con la construcción del héroe individual, con la construcción del mito del hombre que se hace a sí mismo. Y lo del hombre además no es casual, es el hombre en general. Luego aparece la idea de la mujer, pero básicamente es el hombre. Basta con revisar las revistas de negocios en la Argentina. Por caso, no sé, la voy a citar, pues una revista que además me gusta cómo estaba hecha y la consultaba muy seguido, la revista Apertura, una revista que en su momento era dirigida por Marcelo Longobardi, en sus comienzos allá por la década del 80. De paso hacemos un poco de historia del periodismo. Y ahí aparece siempre la construcción del héroe, en ese caso económico, una revista de empresarios y de negocios, pero siempre en términos individuales. Marcos Galperín es un héroe porque es una empresa de la nada, y hoy es uno de los grandes multimillonarios de la Argentina y es un héroe individual. Pero la historia omite que Marcos Galperín, por ejemplo, el creador y fundador de Mercado Libre, comenzó con una inversión familiar de $1 millón. Y ese $1 millón probablemente haya involucrado a mucho más que la propia voluntad de Galperín, que probablemente sea un tipo brillante en lo suyo y demás. Ahora, San Martín tampoco era un héroe individual, y esto es donde yo quiero llegar. Y hay que romper con la lógica del héroe individual, hay que romper con la lógica de la meritocracia, que en los últimos años llegó a niveles insospechados, llegó al nivel presidencial en la Argentina, hay que decirlo de esta manera. Nosotros tuvimos un presidente meritocrático, cuyo mayor mérito fue haber nacido en el seno de una familia de millonarios, con lo cual la contradicción era en ese caso bastante palpable, ¿no? ¿Cuánta meritocracia hay en un tipo que nace millonario, que no conoce un colectivo, un subte, un tren en su vida, y cuyo mayor problema, lo contó él mismo, fue haberse quedado sin plata en Chile y le tuvieron que mandar $2.000 para que se vuelva? Engañosamente la meritocracia de Mauricio supuestamente venía de la mano que era un exitoso empresario. Exactamente, y cuando revisás la historia, obviamente había
fracasado en muchas de las empresas que el padre había iniciado. Ahora, San Martín también tuvo sus derrotas y no lo hace menos héroe haber pasado por cancha rayada y haber perdido. Lo que hay que rescatar de San Martín es esa voluntad transformadora en el plano de lo colectivo, fundamentalmente. Entonces hay que romper con dos ideas en esto, y hay que aprovechar esta fecha, y hay que hacer una campaña quijotesca, si se quiere, porque estas cuestiones a veces llevan tiempo y probablemente no la veamos nunca, o porque no suceda, o porque no logremos que esto se consiga antes que nosotros pasemos por esta tierra, que es cambiar el feriado. Algún gobierno tendrá que hacerse cargo que el feriado de San Martín tiene que ser el 25 de febrero y no el 17 de agosto. Tenemos que comenzar a celebrar la vida, porque además le hacemos el juego a los que, lo voy a decir en un castellano rebuscado y bastante metafórico, y disculpen si no es muy claro lo que voy a decir, tenemos que dejar de hacerle el juego a los que se cagan en San Martín. ¿Se entiende? Los que se cagan en San Martín son los meritocráticos del siglo XXI, porque no les importa nada la patria, no les importa nada la unidad latinoamericana, no les importa nada la soberanía, y son capaces de vender no solamente las empresas, los patrimonios públicos, los bienes del Estado, a sus propias familias, en nombre de los negocios. Todo lo opuesto a lo que fue San Martín en vida, que murió lejos, olvidado, pobre, y que la historia argentina inclusive tardó mucho tiempo en reconocerlo. Hoy parece impensado que San Martín durante 30 o 40 años fue prácticamente un borrado de la historia argentina. Y sin embargo hubo algunas generaciones en el siglo XIX, obviamente ya no están entre nosotros para ver cuánto les afectó eso, que no lo tenían como un prócer a San Martín, porque San Martín era un negado de la historia. ¿Y por qué era un negado de la historia? Porque no le era cómodo al poder de ese momento. No le era cómodo un tipo que, cuando lo quisieron involucrar en las peleas internas, llegó a Montevideo y dijo: yo en esta no me meto y me vuelvo. Pero que sin embargo, cuando le tiene que legar el sable a alguien, se lo lega a Juan Manuel de Rosas, otro negado de la historia argentina, por cuya mayor acción en defensa de nuestra patria, incipiente todavía o en construcción o en formación, conmemoramos el 20 de noviembre el Día de la Soberanía. Entonces es esto lo de San Martín. Es, por un lado, renegar de la idea de la muerte, no porque la muerte no exista, la muerte es algo que es la otra cara de la moneda de la vida y nos va a ocurrir absolutamente a todos, pero renegar de la muerte histórica. Conmemorando el 17 de agosto estamos abonando a la muerte histórica de San Martín, y abonar la muerte histórica de un personaje del calibre, del tamaño, de los quilates históricos y de los cojones de San Martín, que diseñó la tal vez mayor aventura y mayor hazaña militar de todos los tiempos de la historia, como fue el cruce de los Andes, es negar parte de nuestro propio destino y de nuestro propio futuro, fundamentalmente. Y la otra historia que hay que combatir fervientemente, porque yo les voy a decir una cosa: los únicos superhéroes que hay son los de las películas y los de los dibujitos, y hasta por ahí. Superman no sería Superman sin los familiares que lo adoptaron cuando llegó de Krypton, y así de seguido. Y el Hombre Araña no sería el Hombre Araña si no hubiese tenido la tía que lo ayudó y que lo crió cuando el papá murió. Entonces no hay superhéroes individuales, no hay superhéroes que se hagan a sí mismos y se sobrepongan a su época. Lo que hay son circunstancias históricas, y hay hombres y mujeres excepcionales. San Martín claramente es un hombre excepcional de la historia argentina, pero que sin el contexto que tuvo, sin los soldados que supo conseguir para rodearse en ese ejército de los Andes, sin su visión de futuro, sin Bolívar en la otra punta de América Latina esperándolo para el abrazo de Guayaquil, no hubiera sido San Martín. Y el tercer elemento, y cierro con esto como síntesis: por un lado, combatir la muerte histórica de los hombres y las mujeres de nuestro país, y comenzar a celebrar la vida. Hay que hacer una campaña, un hashtag, no sé cómo se llame ahora, un sorteo por Instagram, algo hay que hacer para que sea feriado el 25 de febrero y no el 17 de agosto. Hay que tener desafíos grandes en la vida, hay que tener algunas locuras para que tenga sentido la vida cotidiana, si no te aplasta la vida de todos los días, el día a día, y somos algo más que un cacho de carne con ojos. El segundo elemento es la idea de lo individual. Todos somos San Martín, todos podemos y debemos ser San Martín. Y el tercer elemento es la alegría de la historia,
la alegría y la historia. Por eso vamos a apelar a esta música que recupera también un momento de nuestra historia que por suerte volvió, que tiene que ver con la cultura nacional, con la cultura popular, con que los pibes y las pibas de este país crezcan teniendo un futuro distinto al que tuvimos durante tantos años de oscuridad en la Argentina. Fais-moi ça,